Les saludo en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que Él es el fundamento de la iglesia, lo declara Primera de Corintios capítulo 3, en el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento, la Escritura nos invita, nos enseña a edificar en oro, en plata y en piedras preciosas. Qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que estemos aprendiendo la palabra del Señor, que nuestro corazón esté centrado buscando su rostro, porque este es el tiempo de que busquemos su rostro, de que estemos en su presencia, de que lo conozcamos y lo entendamos. El Señor declara en su palabra que en los posteros días los entendidos sabrán a dónde deben ir. Por supuesto, nuestro lugar de refugio es Cristo Jesús, la roca firme, la roca eterna. Hemos estado hablando, en la enseñanza anterior estuvimos hablando acerca de la rebelión de Lucero junto con su equipo que se rebeló con él. Estuvimos mirando esta actividad de espíritus inmundos, cómo se mueven en medio de las personas, cómo entran en los cuerpos, en los animales, cómo hay una actividad demoníaca en este tiempo sobre la tierra. Es un mover de tinieblas demasiado fuerte que se viene dando sobre la tierra desde los días en que Adán se rebeló contra el Señor. Cuando Adán toma esa decisión de traicionar voluntariamente a Dios legalmente, él entrega absolutamente todo en manos de su peor enemigo, del enemigo de las almas. Le entrega al mundo, le entrega a su generación, le entrega absolutamente todo, un derecho legal sobre los seres humanos, porque para que el diablo pueda oprimir una generación, debe contar con su, digamos, con su acuerdo, debe ponerse de acuerdo con esa generación, con hombres, para que su reinado, para que su poderío, para que su opresión se pueda dar sobre los seres humanos, se debe unir la voluntad del diablo con la voluntad del ser humano. ¿Por qué vienen opresiones espirituales sobre las personas? Creo que tiempos atrás estuvimos hablando acerca de esto, pero para retomar un poco el tema, quiero nombrar algunas causas por las cuales vienen opresiones espirituales sobre los seres humanos. Y está la deshonra a los padres, los pecados sexuales, la falta de perdón, las prácticas de ocultismo, la idolatría. También hay maldiciones generacionales que visitan nuestra gente, desobediencia a la palabra del Señor, consagraciones, tanto de los niños, que pueden traer unas maldiciones fuertes sobre ellos, o consagraciones ya de personas adultas haciéndolo de una manera voluntaria al reino de las tinieblas. Y en algunas ocasiones vienen esas opresiones como parte de un entrenamiento de Dios para enseñarle a la iglesia a ser adiestrada, digamos, a librar su batalla contra estas fuerzas espirituales. Pero dentro de todo esto nosotros debemos comprender que los demonios actúan bajo autoridad. O sea, un demonio no se puede mover en medio de la gente cuando quiere o como quiere. Para que un demonio oprima, se mueva en medio de las personas, necesita una autorización desde el trono de Dios. Y para moverse en medio de la gente, ellos necesitan una base legal, un derecho. Normalmente esa base legal para que los demonios puedan oprimir a las personas se lo otorga el mismo ser humano, abriendo estas puertas de maldición que acabamos de mencionar. Sí, deshonra a los padres y el resto que les mencioné. Cuando nuestra gente, nuestra generación eh, abre el corazón a toda esta maldad, a toda esta perversión, el diablo tiene un derecho legal para oprimir a los seres humanos. Eh, en base a esto, quiero que estudiemos algunos casos y de cómo el enemigo, cómo el diablo se mueve en medio de la gente, pero que necesita una autorización, necesita un derecho eh, otorgado por parte de Dios. Cuando vemos el libro de Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que creo que ya lo hemos mencionado, menciona Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse
delante de Jehová a los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Eh, bueno, quiero abrir un paréntesis aquí explicando el versículo 6, donde declara que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Realmente, de todas las versiones de la escritura que hay, solo la versión Reina Valera menciona este texto de esta manera. Dice como si Satanás fuera hijo de Dios. Pero realmente hay varios textos en la Biblia que nos pueden aclarar un poco ese concepto de si Satanás es hijo de Dios o no. Y realmente cuando vemos la carta que se escribe a los hebreos, declara que Dios a los ángeles jamás los llamó sus hijos. Por ejemplo, ese texto de Hebreos donde menciona a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, Dios a los ángeles no los llama hijos. Esa asignación de ser hijos de Dios viene solamente hacia los seres humanos que han aceptado el señorío de Dios sobre sus vidas. Porque recuerda que en Primera de Juan capítulo 3 declara, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que sobre la tierra hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, el Señor declara que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y un hombre, una mujer es hecho hijo de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. O sea, Dios no llama a Satanás su hijo. Esta es la única versión que menciona, vinieron a presentarse los hijos de Dios. Y realmente estos hijos de Dios que menciona aquí son huestes espirituales, son ángeles del Señor. Y Dios a sus ángeles no los llama sus hijos. Y es bueno aclarar esto, porque la gente dice, ¿cómo así? Entonces que Satanás también es hijo de Dios. Realmente no, realmente no. La Biblia dice, Dios a estos seres espirituales no los llama hijos. Cierro este paréntesis. Entonces, aquí en Job nos está aclarando que el diablo recibió permiso de Dios para matar, robar, destruir y enfermar. Porque ese mismo día que Satanás sale de la presencia del Señor, mató a los hijos de Job, destruyó sus campos, destruyó sus cosechas, y en el capítulo 2 y envió una comisión de gente extranjera que robara los ganados de Job, que robara sus provisiones. Y ya en el capítulo 2 menciona cómo Satanás nuevamente viene a Job para enfermarlo. Aquí el diablo no hizo nada de lo cual no hubiera recibido una potestad entregada del cielo. Recuerda lo que declara Daniel en el capítulo 4. El cielo gobierna, el cielo gobierna. No importa cuánta maldad haya en estos seres espirituales, en estos demonios, hay un señorío de ellos, un señorío sobre ellos de parte de Dios, porque el cielo gobierna. Aunque la tierra se vea en caos, se vea en destrucción, el cielo sigue reinando. Siempre ha sido así desde el principio y siempre será así. Entonces, vemos que el diablo recibió ese permiso de Dios para hacer esto. En Primera de Reyes, en el capítulo 22,
hay un caso especial donde se está ya programando, digámoslo de esa manera, o sí, se está soltando un juicio de Dios sobre la vida de Acab y en este momento se está tomando una decisión de cómo iba a morir Acab. Y hay una reunión en el cielo nuevamente, en el versículo 19 del capítulo 22. El profeta ve esto que está sucediendo en el cielo, dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Este ejército de los cielos es el mismo que aparece allá en Job, capítulo 1, versículo 6. Y dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Entonces mira lo tremendo, como antes de que se ejecuten juicios de Dios sobre la tierra, esos juicios ya fueron dialogados en el trono de Dios, eso ya fue concertado en el trono del Señor. En este caso, en el libro de Job, este ataque demoníaco no vino porque Job estuviera haciendo maldad, tampoco vino como un juicio de Dios para su vida. Esta prueba que vino sobre la vida de Job fue para afinar más el corazón de Job, para dejar el corazón de Job convertido en oro puro de Dios, un corazón lleno de luz, lleno de revelación, como ya en los capítulos finales Job puede declarar, yo hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré, tú me enseñarás. O sea, ese trato que Dios permitió sobre la vida de Job, ese ataque demoníaco que vino sobre Job, le abrió su corazón y dejó su espíritu más despierto. O sea, Job después de esa prueba terminó siendo mucho mejor de lo que era y con una amistad mucho más profunda con el Señor y un temor de Dios que ya no había forma de quebrantar eso. O sea, Dios, Dios se, Dios se tomó a Job de una manera impresionante. Job se ligó a Dios mucho más de lo que antes estaba. En este caso, en el caso de Acab, sí era un juicio. Ya venía la muerte de Acab por todas las maldades y todas las perversiones que él había cometido. Y dice que ese espíritu fue espíritu de mentira. En Primera de Crónicas, en el capítulo 21, es bueno entender estos pasos porque para que podamos comprender lo que se mueve en el mundo espiritual. Hay muchas personas que están peleando una batalla que ya de entrada puede estar perdida si no entendemos las cosas de Dios. Por ejemplo, Acab ya no había manera de retroceder, ya no había forma de que este juicio fuera quitado de sobre su vida. Y en el trato de Job, cuando el Señor toma una decisión de poner a uno de sus hijos en batalla, no hay pie atrás. Si la batalla ya se concertó y el Señor dice, ahora vas a entrar en esta batalla, de ahí tenemos que salir convertidos en oro puro, en un corazón lleno de luz y de revelación, porque ya no hay vuelta atrás. Así son las cosas de Dios. Estas son las batallas del mundo espiritual. Y en Primera de Crónicas 21 declara Primera de Crónicas 21 en el versículo 1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Recuerda que según la ley de Moisés, el pueblo no se podía censar. Solo Dios dio esa orden cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, ese primer censo que se hizo en Números, y luego el segundo censo que se hace ya para entrar a la tierra prometida. Pero de ahí en adelante el pueblo no se podía censar, solo Dios dio esa orden al inicio, ya no se podía hacer más. Pero declara que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Pero cuando complementamos este texto y cuando lo miramos ya en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel, perdón, Segunda de Samuel capítulo 24,
Dice versículo 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, complementamos los dos textos. En Primera de Crónicas 21 mencionas Satanás incitando a David para hacer ese censo que no se podía hacer, porque hacer ese censo iba a traer un juicio de Dios. Pero en Samuel nos aclara que el hecho de que Satanás hubiera incitado a David era un acto que estaba dentro de la soberanía del Señor. O sea, era un juicio de Dios porque Dios estaba molesto con el pueblo. ¿Por qué estaba molesto? Muchos pecados se estaban cometiendo. Recuerda que la gente adoraba imágenes, ofrecía sacrificios en montañas de una manera secreta a los Baales, a la diosa de los cielos, deshonras a los padres, de pronto un maltrato a sus mujeres, etcétera. Tantas cosas que nosotros como seres humanos hacemos que atraen juicios de Dios sobre nosotros. Entonces aclaramos acá que Satanás no incitó a David eh, simplemente porque quiso hacerlo. El Señor fue el que le permitió hacerlo porque venía un juicio de Dios para ese lugar. Entonces, entendemos que esa actividad demoníaca no es una actividad desprogramada, no es algo descoordinado o en rebelión a las cosas del Señor, no, es algo que está dentro de la soberanía de Dios. Dios lo permite y lo permite pues por las cosas que acabamos de mencionar. En Primera de Samuel, en el capítulo 16, bueno, quiero aclararles que este tema es un tema demasiado profundo como todos los temas que menciona la Escritura. Si falta complementar algo o si, bueno, tenemos que sacar un tiempo aparte para explicar cosas. Si tú tienes dudas con respecto a estos temas, creo que después podemos comunicarnos y podemos tener una conversación, porque realmente en un tiempo como este, pues no se puede abarcar absolutamente todo y no se pueden resolver todas las inquietudes. Lo que nosotros hacemos es sembrar o plantar el tema, pero realmente todos los temas de la Biblia tienen mucha tela que cortar. Primera de Samuel capítulo 16, en el versículo 14 declara, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Recuerda que Saúl cometió dos grandes errores. Uno fue no haber esperado que Samuel viniera a ofrecer el sacrificio para confirmarlo a él como rey, sino que se apresuró y ofreció él mismo el sacrificio porque se sentía oprimido por los filisteos. Y luego el Señor le dice, destruya a Amalek, y él perdonó a Amalek y a lo mejor de su ganado, provocando así el enojo de Dios, y Dios dijo, tu reinado es quitado de ti y dado a un prójimo mejor que tú. Entonces, hace un rato les mencionaba que las opresiones demoníacas vienen por desobediencia a la palabra de Dios, y este es uno de esos casos. Este hombre se fue en rebelión contra el Señor, siendo que Dios fue el que lo puso allí, siendo que todo lo había recibido de Dios, se rebela contra el Señor, no haciendo su voluntad. Finalmente Dios aparta su espíritu de Saúl y viene una opresión demoníaca sobre su vida. O sea, este espíritu fue autorizado por parte de Dios. Cuando dice de parte de Dios, es que Dios le dio el permiso de venir a oprimir a Saúl. Y los días que vienen para Saúl fueron muy difíciles, de mucha ansiedad, un hombre en desespero, un hombre sin reposo en su corazón. Y otro caso que vemos en el libro de Daniel, no menciona una actividad demoníaca. Allí no menciona que hubiera sido una actividad demoníaca. Me refiero a la locura de Nabucodonosor. No se menciona un espíritu como tal, pero sí menciona que fue una locura que vino porque Dios la permitió sobre la vida de Nabucodonosor como una disciplina. Y al final de esta disciplina, en el capítulo 4 versículo 37, después de que bueno, vamos a leerlo desde 36, dice, en el mismo tiempo
Mi razón fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces ahí vamos entendiendo un poco más todo este mover de esas fuerzas espirituales y todos estos juicios que el Señor a veces permite, lo permite para qué, en este caso de Nabucodonosor, para doblegar la soberbia de ese hombre. Si vienen tratos de Dios para tu vida, en el área económica, en el área de la salud, en el área familiar, en todo, y después de ese trato que Dios permite sobre tu vida, tú no aprendiste humildad, sacaste cero en tu examen, sacaste cero en las pruebas, porque todo trato de Dios para con la iglesia viene con el propósito de crear en ella el carácter de su Hijo Jesucristo. Recuerda que Jesús declaró en Mateo 11, me encanta ese texto, casi en todas las enseñanzas lo menciona, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué Dios trata las vidas? Para que como iglesia aprendamos mansedumbre y humildad. Bueno, en medio de todo esto quería aclarar estos puntos para que seamos conscientes de que los demonios no es que hagan lo que quieren. Para que un demonio pueda oprimir a una persona necesita un permiso divino, necesita una autorización de lo alto. Cualquier actividad que vaya a hacer necesita ser autorizado por el Señor. Sin embargo, a nosotros como iglesia, el Señor nos entregó una comisión y es la que mencionamos allá en Marcos en el capítulo 16. Dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, nosotros como iglesia hemos sido puestos en medio de una generación oprimida para traer libertad en medio de nuestra gente. Um, Dios a través de la iglesia permite que se cumpla ese texto de Lucas 4, versículo 18. Vamos a leer allí Lucas 4, 18. Cuando el Señor toma el rollo en su primera enseñanza, Jesús en la sinagoga toma el rollo y empieza a enseñar, toma este texto que está en el profeta Isaías, versículo Lucas 4, 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo, en sus días de su humanidad, en medio de la gente, hizo esta labor de parte del Padre, traer esa sanidad, esa restauración, esa libertad, perdón, a los cautivos. Fue esa obra que él hizo, pero luego el Señor encomienda esta misión a la iglesia. Le dice a la iglesia, ahora tú debes hacer esta labor. Mucha gente oprimida. El diablo ha ejercido autoridad sobre los seres humanos desde Génesis en el capítulo 3. Así que el ser humano necesita ser libre. El ser humano en medio de todas estas opresiones necesita una visitación divina de parte del Señor y esa visitación el Señor la trae a través de un pueblo que tiene unción, un pueblo que sabe a lo que fue enviado, un pueblo que quiere traer esa sanidad y esa libertad. Y de ese proceso de liberación es que yo quiero que hablemos en esta hora. Por eso hice esta introducción, para que podamos entender que pues finalmente los demonios no se mueven como quieren, pero cuando la iglesia entra a orar, hay unos pasos que la iglesia debe conocer. Perdón un segundito, yo tomo un poquito de agua.
Gracias por esa misericordia de todos los que me trajeron esta agüita. Bueno, cuando nosotros participamos en procesos de liberación, pues quiero contarles más o menos lo que podemos llegar a vivir cuando enfrentamos estos procesos, porque creo que este va a ser un tiempo, y ha sido siempre, la iglesia ha participado en esto, pero ese es un tiempo donde la iglesia va a tener que entrar a obrar bastante en estos procesos. Muchas gentes van a venir al Señor. Muchas personas van a conocer el nombre de Jesús. El Señor no va a sacar a la iglesia de la tierra, o mejor, el Señor no se va a ir con las manos vacías. Dios va a tomar mucha gente en sus manos para salvarla, para traerla en pos de Él. Y la iglesia va a jugar un papel fundamental en medio de todo esto. ¿Qué es lo que nosotros podemos vivir en medio de esos procesos de liberación? Bueno, algunas opresiones que tiene la gente desaparecen cuando la persona toma esa decisión de confesar y de arrepentirse. Cuando la gente se arrepiente y confiesa sus pecados, en la sola confesión de esos pecados, muchos espíritus, demonios que viven en ella van a salir sin que haya mucho esfuerzo, solamente con la confesión y el arrepentimiento de esa persona. Recuerda que en Santiago, en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La confesión de pecados está en la Biblia. Nosotros sabemos que Dios nos conoce y que cuando le hablamos a Él de nuestras faltas y de nuestros errores, por supuesto que Él lo sabe y acepta nuestra confesión. Pero hablarlo, expresarlo, experimentar ese proceso aún de humillación es totalmente necesario para nuestras vidas, para quitarle al diablo esa, digamos, ese derecho, esa culpabilidad o esa condenación que el diablo trae a la gente cuando las personas tienen pecados ocultos. El diablo es experto en condenar, el diablo es experto en acusar. Entonces, cuando una persona confiesa su pecado, las opresiones desaparecen, él pierde como una base, como un punto negro en ese corazón para oprimir. Digamos, hay mujeres, menciono pues un caso en especial, hay mujeres que han vivido procesos de abortos y ellas siempre se sienten culpables de esto, se sienten asesinas, se sienten, y en algunas ocasiones ven como a esos niños y lo ven reflejado en otros niños que pueden estar más o menos en la edad que tendría su hijo si hubiera vivido. Y esto les mortifica en sus pensamientos, en su corazón, y siempre pensando: si mi hijo viviera, si no lo hubiera abortado, él tendría 4 años, 5 años, estaría así, y piensan cómo sería su figura física. Cuando una persona toma la decisión de hablar de estas cosas y hacemos esto que dice aquí y oramos por ella, dice que esa oración sana, dice: y orad unos por otros para que seáis sanados. O sea, esa oración que se imparte sobre esa persona que se ha sentido culpable, esa oración es eficaz, esa oración rompe con ese yugo de culpabilidad y de condenación. En este caso, nuestra oración por esa persona sella ese proceso de libertad y de sanidad. Cuando estamos orando por una persona que está oprimida por un demonio, debemos procurar sostener un diálogo con esa persona, manteniendo a la persona consciente sin que un demonio tome el control. Es decir, si la persona por la que estoy orando se llama Luis, yo procuro establecer ese diálogo con Luisa. Un espíritu, el espíritu que pueda tener esta persona intenta manifestarse y bloquear la conversación. Porque esta conversación, porque en la conversación con la gente, uno empieza a hacerlos conscientes de su pecado, de qué puertas espirituales pudo abrir para que ese espíritu inmundo haya entrado en esa persona. Por ejemplo, cuando yo veo una persona que
que ese demonio se manifiesta con ira. Sí, que hay personas que el espíritu se manifiesta es con rabia, con ira, con insultos, con gestualizaciones bruscas. Yo puedo ver que esa persona, si tiene un demonio que se está moviendo de esa manera, con violencia y con ira, yo puedo entender que esa persona está oprimida porque tiene grandes resentimientos en el corazón. Normalmente es así. Cuando hay violencia de ese demonio en esa vida, yo digo, esa persona tiene una falta de perdón, está resentida con alguien. Entonces, cuando hablo con ella, siempre le estoy mencionando por el nombre. ¿Sí? Ese demonio empieza a manifestarse, a decir groserías, a hacer gestualizaciones, pero yo llamo a la persona, digamos en este caso si es Luis, yo le digo, Luis, Luis, ¿me escuchas? Mira, tú tienes una falta de perdón. Siento que tú tienes resentimiento en tu corazón y quiero que me digas hacia quién tú estás tan resentido. ¿Por qué? Porque cuando cogemos el punto al cual el enemigo está golpeando en la vida de esa persona y llevamos a esa persona en arrepentimiento, en confesión, en arrepentimiento y en una renuncia, ese demonio pierde una base legal en esa persona. Hay personas que suelen en estos procesos establecer diálogos con esos espíritus. Empiezan a preguntarle, ¿y cómo te llamas? Basados en un texto que Jesús, cuando va ahí a los sepulcros, a la región de Garadena, le pregunta a ese hombre, ¿cómo te llamas? Y no le contesta el hombre, sino que le contesta al demonio. El demonio le dice, me llamo Legión porque somos muchos. Entonces, hay personas que en los procesos de liberación le preguntan al diablo, ¿y cómo te llamas? Y yo digo, ¿y tú para qué quieres saber cómo se llama un demonio? Tú tienes que saber es por qué ese demonio está ahí, qué base legal tiene. Pero eso no te lo va a comunicar ese demonio. Esa información o ese conocimiento tú lo tienes que recibir es de parte de Dios. Entonces, en este proceso nosotros llevamos a la persona estamos, a veces el demonio intenta tomar el control y hacer que la persona quede como en un estado de inconsciencia. Pero no, tú debes llamar a la persona, Luis, Luis, tocarlo, Luis, ¿me escuchas? Hazlo volver en sí para que legalmente hagamos esto. Bueno, Luis, ¿qué son tus faltas? Como un abogado va a defender a alguien, le dice, bueno, ¿qué fue lo que usted hizo? Para poder mirar cómo lo puede defender. Y así hacemos con las personas. ¿Qué fue lo que tú hiciste para que pidamos perdón? Entonces, lo llevamos a identificar cuál es su pecado, cuál fue la puerta que se abrió para que ese demonio la esté oprimiendo. Lo llevamos a pedirle perdón al Señor. Lo llevamos a renunciar a pactos, a consagraciones, bueno, a lo que el Señor nos esté mostrando en ese momento, a entregar su vida a Jesucristo. Y luego de hacer este proceso, oramos echando fuera ese espíritu. ¿Por qué? Porque ya él no tiene, voy a poner el ejemplo, si tenemos una materita con tierra y la matica está ahí, tiene las raíces enterradas ahí, pero si sacamos la tierra, la mata ya no tiene de dónde alimentarse, ya se va a secar. En este caso, si descubrimos la fuente, el pecado que esta persona cometió y lo llevamos a la cruz del Calvario, ya el enemigo no tiene el pecado del cual alimentarse. Por ejemplo, en los días de David vino hambre sobre la tierra. Pasaron 3 años de hambre sobre la tierra. Cuando David consulta al Señor, el Señor le dice, es por la muerte de los gabaonitas, porque eh, Josué había hecho un pacto con ellos diciéndoles que no les iba a hacer daño. Pasaron más de 300 años hasta el reinado de Saúl. Y cuando Saúl está reinando, mató a muchos gabaonitas. Y ese juicio, por haber quebrantado ese juramento de Josué, fue sobre los días de David. Cuando David se enteró de cuál era el problema, habló con los gabaonitas y les dijo, ¿qué puedo hacer por ustedes? Ellos les dijeron, entréguenos 7 hijos de Saúl, nosotros los colgamos. Y efectivamente David se los entregó y cuando esos hombres murieron, cesó el juicio sobre la tierra de Israel. O sea, se descubrió cuál era la causa del juicio. Y cuando se dio una solución, dice que Dios fue propicio a la tierra.
Entonces, en este caso, descubrimos, el Señor nos muestra cuál es la base legal que el enemigo tiene sobre esta persona y llevamos ese derecho que el diablo tiene sobre ellos a la cruz del Calvario, allá donde el Señor clavó el decreto y ya el enemigo no va a tener un derecho legal, de manera que ahora sí podemos orar por esa liberación. Por supuesto que hay casos donde hay personas que no están conscientes, que llegan realmente poseídas impresionantemente, ya ahí el proceso pues es diferente. Pero en este caso debemos procurar que la persona esté siempre consciente para que lo podamos llevar a un arrepentimiento y a pedir perdón y hacer este proceso que te estoy diciendo. No vamos a establecer diálogos con los demonios. No le preguntes el nombre. No le preguntes, ¿y cuándo entraste en este cuerpo? ¿Y desde cuándo? ¿Y desde qué generación? ¿Y cómo se llama tu abuelo? ¿Y cuál es el número de la cédula? ¿Y votaste? ¿No votaste? No, no, no le hagas preguntas. No establezcas diálogos con los demonios. No busques información de ellos. Porque los demonios son mentirosos. Buscan atraer mi atención y hacerme perder tiempo hasta fatigarme. Entonces, no dejes que el diablo te cuente historias. Si tú necesitas saber algo en ese proceso de liberación, pregúntale al Señor porque Él te lo va a revelar. La mayoría de liberaciones van acompañadas de una palabra de ciencia. Recuerda que una palabra de ciencia es, es un pequeño conocimiento de esa persona que el Señor imparte a nuestra inteligencia, a nuestros pensamientos. Algo que Dios sabe que nosotros no sabemos y que nos lo revela en ese momento. Dios sabe el por qué. Dios en un momento de liberación nos puede enseñar por qué la persona está oprimida. En alguna ocasión estaba con una persona que estaba saliendo de un proceso de homosexualidad, llevaba 40 años en el homosexualismo. Y en una ocasión hubo una manifestación demoníaca en esta persona. Empezó a comportarse con rabia, con violencia. Empezó a hablar cosas blasfemas. Y cuando estaba en ese proceso, yo iba a orar por esta persona y el Señor me dijo, no lo toques. A veces no conviene tocar, sobre todo cuando son esas opresiones así tan fuertes. Pero el Señor me dijo, háblale y dile que tiene que perdonar, que él tiene resentimientos en el corazón. Lo que te decía hace un momento, cuando hay esas manifestaciones de ira, cuando son groseros, normalmente es porque hay resentimientos. Tiene que ver con un asunto de resentimiento, de odio, de juicio a veces hacia los padres o hacia alguna autoridad que les hizo daño, bueno, de maltratos, etcétera. Y el Señor me dijo que tenía que perdonar. Y cuando le hablé a esta persona, le hablé por su nombre y le dije, Dios me dice que tú debes perdonar, que tú odias a algunas personas, solo tú sabes a quién debes perdonarlas. Y empezó a decir, claro, como usted no estuvo ahí, como usted no fue el que fue violado por esas personas, porque en dos ocasiones a este hombre lo habían violado, en dos reuniones sociales en las que él participó, lo violaron grupos de hombres. eh, y entonces había un gran resentimiento en su corazón hacia esas personas. Y haciéndolo consciente de esto, lo llevé a hacer una oración donde él perdonaba a cada una de las personas que le habían hecho daño. Y cuando él terminó de hacer ese proceso, yo simplemente me incorporé y esperé. Y empecé a sentir sonidos como de bala, como si las balas pasaran por un lado de mi oído. Eran sonidos, sí, como si hubiera una balacera, pasaban, ¡zum! Sentía ese sonido por el oído y eran esos demonios que estaban saliendo a velocidades impresionantes del cuerpo de esta persona. Mira que en ese momento Dios trajo esa palabra de revelación, una palabra de ciencia. Lo que está pasando tiene que ver es con el resentimiento que esta persona tiene. Entonces, la mayoría
de liberaciones van acompañadas de una palabra de ciencia, pero espera a que Dios te lo revele. No le preguntes al diablo, ¿y tú por qué estás ahí? ¿Y qué fue lo que él hizo? Y ahí empieza su cháchara. Empieza por allá en 1740, yo entré en un señor que se llamaba Don Abundio. Y Don Abundio, y tú empiezas a escuchar y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Yo he conocido procesos de liberación que han estado hasta 12, 13 horas ahí, todo un día lidiando con una liberación, porque están haciendo el proceso equivocado. Están tratando directamente con los demonios y no se están dejando guiar por el Señor, porque un proceso de liberación no tiene que durar tanto. Si tienes autoridad del Señor, le hablas, llevas este proceso y te aseguro que va a ser mucho más rápido y más efectiva la liberación en esa persona. También asegúrate, cuando vas a orar por una persona oprimida, asegúrate de que la persona no tenga consigo amuletos, imágenes religiosas, objetos de agorería, cosas de brujería, manillas a través de las cuales esa persona se consagró con otra, eh, a veces tatuajes con los cuales se ligaron almáticamente a otras personas. Por supuesto, el tatuaje pues no se puede quitar, pero sí se puede hacer una oración sobre esa imagen que se haya plasmado en el cuerpo, y al hacerlo eso va a soltar algo para que la liberación se pueda hacer, porque esas imágenes bloquean las liberaciones. Tú oras y sientes que la fuerza, la unción no pasa de tus manos, no hace mayor cosa. Eso ha sucedido en algunas liberaciones donde, por ejemplo, había una dama que tenía, sí, unas situaciones sexuales muy fuertes, una persona que en su área sexual era muy desfogada con todo, con todo se satisfacía sexualmente, y al orar por ella no pasaba absolutamente nada. Cuando el Señor ya pone en el corazón, pregúntale si ella tiene un amuleto en el cuerpo. Y resulta que la dama cargaba un escapulario, que la gente dice que el escapulario verde, que es una bolsita verde y que adentro hay una medalla de San Benito. Y esa dama, las mujeres cargan eso entre el brasier. O sea, ahí es donde le gusta estar a este señor San Benito. Entonces, cuando ella saca ese amuleto y oramos por eso y lo ponemos aparte y pudimos ya soltar una palabra de liberación, esos espíritus que ella tenía salieron de su cuerpo. De hecho, al salir dejaron unos morados. A veces cuando esos espíritus salen dejan una huella, dejan una marca de que realmente ellos estaban ahí, y le dejaron unos marcas en el cuerpo, unos morados en las piernas, en los glúteos. Bueno, ya después nos contó todo esto. Entonces, esas cosas es importante saberlas, porque a veces uno insiste, insiste y no está pasando nada. Ahí es donde empezamos a tener esa dependencia divina, oramos, nos movemos un poco ahí en el ambiente. Es necesario tener personas que estén orando, pidiéndole a Dios, Señor, muéstranos. No es necesario gritar, no es necesario gritar. Un demonio no se va por el tono de voz en el que tú le hablas, que es que le tengo que gritar, ¿no? Tú le puedes decir a un demonio, sal en el nombre de Jesús. Y si tienes la autoridad y la unción, hiciste las cosas como el Señor te dijo, ese espíritu se va a ir. No tienes que alzar la voz, esas liberaciones acompañadas de gritos, de zapateos. Creo que a veces son más como emociones, o pensar como que si lo asusto, él se va a ir. Los demonios no se van a asustar cuando la gente taconea, ni cuando grita, ni nada. Si él tiene un derecho legal sobre esa persona, ahí se va a quedar. No importa cuánto le griten. Lo que hay que hacer es desvanecer esa base de pecado en la que ese demonio se está moviendo, para que la persona pueda tener esa liberación. También bueno, en todas las liberaciones, por lo menos en las que yo he participado, siempre hay una manifestación física o una evidencia de que ese espíritu se fue. Siempre hay una manifestación física. Muchas veces es en lágrimas. Las personas, a través de las lágrimas hay un proceso de liberación. A veces, mientras estamos hablando con ellas, la persona empieza a bostezar que parece un hipopótamo. O sea, son bostezos incontrolables. Perdón, no quiero ofender. Eso es
un chiste. Bueno, pero sí, son bostezos que la persona no puede controlar. Es como que, pues uno normalmente cuando va a bostezar intenta ponerse la mano como con un poquito controlado. En los procesos de liberación no. En ese proceso la boca se abre a lo que más da. Son bostezos impresionantes que no se pueden controlar. Hay estremecimientos del cuerpo, a veces hay vómito, pero ese vómito no es de comida, ese vómito es una baba espesa, tan espesa que, bueno, no quiero describir, es demasiado espesa, pero cuando hay opresiones demoníacas es así, es esa baba súper espesa. También después de la liberación, cuando ese espíritu sale, las personas a veces quedan como en un proceso de descanso, duermen por un momento hasta que nuevamente reaccionan y se sienten totalmente lúcidas, están totalmente lúcidas. En algunas ocasiones hay sudoración, demasiada sudoración, temblor en el cuerpo. Estos espíritus, cuando salen, se puede ver esta manifestación. De hecho, la mayoría de veces que oramos por liberación y no hay alguna manifestación así, creo que no se dio un proceso de libertad. Casi siempre hay un proceso, hay una manifestación física. Tú ves, cuando Jesús echaba fuera demonios, dice que ellos sacudían fuertemente a la persona. Había una manifestación de que realmente ellos salieron de ese cuerpo. Y cuando esos espíritus se manifiestan sobre la persona en ese proceso de liberación, ¿qué van a hacer ellos contra la persona? Van a tratar de asfixiarlo, haciéndole presión en el cuello. ¿No? Si la persona siente que se está ahogando, o algunas veces con sus propias manos intentan presionar tan fuerte aquí en su cuello, a veces rasguñarse, golpearse, destuercen las manos, las piernas, es como si no pueden controlar su cuerpo, el rostro. eh, en algunas ocasiones cambian drásticamente el tono de su voz, que es una voz que tú sabes que no es la voz de esa persona. Se hacen también como bultos, protuberancias en el cuerpo, en algunas partes, en la espalda, en los brazos. Hay movimientos extraños, como si algo adentro, y se pueden ver físicamente. Tú puedes ver cuando se forma la protuberancia y se mueve de un lugar para otro. Em, y algo que he podido ver en las liberaciones es que cuando son pecados sexuales, cuando son ataduras sexuales y cuando tiene que ver con situaciones con los padres, resentimientos y esas situaciones, normalmente esas opresiones suelen como incrustarse en la parte del vientre. En la parte del vientre, Dios los lleva a uno a hacer oraciones sobre el vientre de esa persona. Quiero darte un consejo. Cuando estamos haciendo esta liberación, digamos, yo como hombre, eh, una liberación en una dama, normalmente hay otra dama de oración acompañándonos. De manera que si la mano se va a poner en alguna parte del cuerpo, es bueno que sea la mano de esa dama la que esté ahí. Y ya nosotros como autoridad ponemos nuestra mano sobre la otra mano, para que no esté ese contacto nuestro directamente con ella. Sobre todo porque si son demonios que atacan el área sexual, aún el poner nuestra mano, la mano de un hombre en el vientre de esa mujer o la mano de un hombre que le gustan los hombres y ponemos la mano sobre su vientre, podría causar una excitación en esa persona. Por eso debemos recurrir a esto, de que hayan personas ahí, damas que nos ayuden. Hay en otras liberaciones que eh, el Señor pone en el corazón es que esa persona va a tener sanidad o libertad o restauración con un abrazo. Y si es el caso de una dama, entonces ponemos a una dama, ven, y abrázala. Y sobre ese abrazo ponemos el nuestro, como trayendo esa cobertura, ese respaldo. Este proceso es muy importante para la persona que está siendo liberada y para guardar nuestro corazón, para guardar nuestro corazón. Por supuesto que esa liberación la estamos haciendo para el Señor, no tenemos malos pensamientos en ese momento, pero no queremos tomar riesgos. No queremos tomar riesgos. Los demonios son mañosos, son sucios. Los demonios son sucios.
Y a veces ellos como que intentan tocarte, como ensuciar tu pensamiento, como tu piel. Ellos intentan hacer cosas en ti de manera que pueden perturbar tu mente, en algunas ocasiones tus emociones. Algunas veces después de esos procesos de liberación, eh, el que libera puede llegar a tener algunas confrontaciones espirituales. A veces cuando he tenido esas liberaciones así que son de demonios tan fuertes, yo sé que me esperan tal vez una semana o unos días donde voy a tener un poquito de problemas, pero ya sé que hace parte de esta misión que el Señor nos ha encomendado. O sea, traemos esa liberación y yo digo, Señor, bueno, ¿qué voy a enfrentar en estos siguientes días? Porque los demonios son vengativos. Los demonios, y en algunas ocasiones el caso nuestro como ministros del Señor, ataca a nuestros hijos, atacan a las personas más cercanas para desestabilizarnos. Pero ahí es donde tenemos que estar fuertes, permaneciendo en el Señor. Si permanecemos firmes, finalmente esas opresiones desaparecen rápidamente. Lo más importante es que no le permitamos a ellos perturbar nuestras mentes o lograr desestabilizarnos en nuestras emociones. Entonces, eh, se hacen protuberancias en el cuerpo, estábamos hablando acerca de esto, en cualquier parte se hacen como unos bultos, hay en algunas ocasiones una sudoración excesiva y la mirada que ellos tienen es de odio, son desafiantes o en algunas ocasiones son esquivas, se esconden, evaden tu mirada, se esconden, ¿sí? Y son como esas manifestaciones, insultan, maldicen, a veces lloran, golpean, y en algunas ocasiones hay un temblor incontrolable. Y algunas veces cuando son opresiones en el área sexual, ellos intentan como desnudar a la persona. Y eso es una cosa que no podemos permitirle. Por eso te digo, siempre procura cuando oras por una persona que está oprimida por demonios, mantenerla consciente para que ese espíritu no tome control sobre esa persona. Eh, no les dejes tomar el control, mantén consciente a la persona para saber qué derecho legal se le ha concedido a ese espíritu para que esté ahí. Y algo muy importante, recuerda que muchos espíritus salieron cuando el Señor declaró su palabra. Muchos demonios fueron echados fuera con la palabra. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con las escrituras? Declarar lo que Dios le concedió legalmente a esa persona que está oprimida a través de la obra de la cruz. Como cuando un abogado echa mano de las leyes para saber con qué leyes puede defender al acusado. Nosotros al acusado, al que está oprimido, lo defendemos con derechos legales, con cosas legales, lo que sucedió en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó allí en la cruz del Calvario? La escritura declara que el Señor le perdonó su pecado y eso es lo que nosotros declaramos. Le quitó al diablo su potestad, esa potestad que el diablo está teniendo sobre esa persona. El Señor lo derrotó, declara Colosenses, que lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. A esa persona en la cruz del Calvario el Señor le dio la potestad de ser hecho su hijo. Lo habilita para recibir al Espíritu Santo del Señor y anula el acta de los decretos que eran contrarios de ese Colosenses. O sea, legalmente todo se dio en la cruz del Calvario para que esa persona pueda tener libertad. Quiero contarles un caso extraño, porque en alguna ocasión cuando tuve una conversación con una persona, ella llegaba al grupo de oración y estábamos hablando de cualquier tema, pero cuando abríamos la Biblia o cuando decíamos vamos a orar para empezar el grupo, ella quedaba dormida. Y mientras se leía la palabra y se exponía la palabra, ella dormía y a veces hasta roncaba. Cuando terminábamos y orábamos y decíamos amén, ella quedaba totalmente despierta. O sea, en cualquier tema ella estaba despierta, pero se hablaba de Dios y quedaba dormida. Entonces entendimos, aquí hay una opresión demoníaca. Cuando empezamos el proceso con ella y le hablaba de Dios, no me escuchaba.
Yo le decía, mira, Jesús murió en la cruz por ti. Y se quedaba mirándome como, ¿qué fue lo que dijiste? No te escucho. Y le preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Y me decía su nombre. Le preguntaba, ¿dónde vive? Y me decía, me escuchaba bien. Pero cuando le hablaba algo de Jesús, no me escuchaba. Y yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos para impartir tu palabra en este corazón? Y el Señor me puso en el corazón una forma de impartirle lo que había sucedido en la cruz. Y entonces le dije, bueno, ¿tú has cometido errores, faltas? Y me dijo, sí, muchas. Y le dije, escríbelas en una hoja. Hizo una lista muy larga, porque esa dama había pertenecido a un grupo satánico y donde habían participado de muchos rituales, incluyendo algunos sacrificios. Hizo una lista larga y el Señor me puso en el corazón hacer una cruz en una hoja. Hice la cruz en una hoja, ya que ya no me escuchaba, pero sí podía ver. Y puse la cruz en la mesa que estaba en medio de los dos. Y cogí la hoja con todas esas maldades que ya había hecho y la rasgué. Eso fue lo que Dios me dijo, que la rasgara, la volví piticos y la puse sobre la cruz. Y esperé, eso fue lo que Dios me dijo que hiciera. Y cuando la mujer se quedó mirando, esos pedacitos de esos decretos que pesaban sobre ella, esos pecados, hechos trizas sobre la cruz, el Señor empezó a ministrarle y ese demonio empezó a manifestarse y pudimos orar por una liberación. Son, son cosas, son estrategias, lo que te decía hace un momento. Gran parte de las liberaciones son efectivas a través de una palabra de ciencia. En este caso, el Señor me mostró o me reveló cómo podíamos obrar esa sanidad. Y así ya pudimos declararle todo lo que el Señor había hecho por ella en la cruz del Calvario, porque el diablo reclama esa alma, pero el que libera declara el decreto a favor del acusado. El Señor declara a Juan que si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que cuando participamos de esas liberaciones, cuando participamos de una sanidad, de una restauración de alguien, estamos siendo embajadores del abogado nuestro, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos pone a la iglesia al frente para hacer esa labor. Y quiero terminar nuevamente con ese texto de Lucas 4, versículo 18, porque yo quiero invitarte a que participemos de esto, a que ayudemos al pueblo de Dios, a que ayudemos a la gente en medio de su necesidad. Lucas nos invita, el Señor a través de este texto nos insiste, esto es también lo que la iglesia debe hacer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es verdaderamente lo que la iglesia debe hacer en este tiempo, participando de esa obra redentora, divulgándola, publicándola, invitando a la gente a entrar en el reino, más que estar ahora de acuerdo con todo esto que está sucediendo sobre nuestra nación, y más que unirse en un corazón a ese espíritu del mundo que clama por rebelión, más bien unirse al Espíritu Santo de Dios que clama liberación y que clama por salvación sobre nuestra tierra. Esto es lo que la iglesia debe hacer. Más que ponerse de acuerdo con decretos humanos, la iglesia tiene que ponerse de acuerdo con decretos divinos y llevar a cabo su voluntad. Tenemos un espaciecito que el Señor nos ha dado. Tenemos un cuarto de hora para decirle a la gente, no te pierdas, entra en el arca de Dios, entra, no te pierdas en esta tierra, entra en el mundo de Dios y sálvate. A eso es lo que el Señor nos ha llamado, a publicar sus buenas nuevas. Recuerda lo que declara la Escritura. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas de salvación, aquellos que anuncian buenas nuevas. A eso el Señor nos ha puesto sobre esta ciudad y sobre esta nación. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y te invito a que si tienes algunas dudas con respecto al tema, pues nos llames, podamos tener un tiempo para aclarar lo que tú a través de esta enseñanza no hayas entendido.
Te bendigo en el nombre de Cristo y deseo que Dios te siga guardando, bendiciendo y prosperando abundantemente. Muchas bendiciones.